el tema del día de hoy. Acá dice materia, esto lo voy a corregir ahora que les presente las diapositivas. En realidad, hoy día lo que vamos a trabajar es la estructura atómica, o sea, vamos a trabajar acerca del átomo. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar acerca de este señor que es uno de los principales actores en química. Muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra química, lo relacionamos con el átomo. Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Cuando tú escuchas química, una de las primeras cosas que se te viene a la mente es, oye, el átomo, se te vienen las reacciones químicas, de repente los desastres en el laboratorio, o sea, muchas cosas se te pueden venir a la cabeza, ¿no? Entonces, es todo eso de ahí tiene, tiene que ver con química y uno de los principales actores, como te mencionaba, es el átomo, ¿ya? ¿Alguien me indica qué significa la palabra átomo? Sin división o indivisible. Sin división o indivisible, ¿correcto? Eso significa la palabra átomo. La palabra átomo proviene de la unión de esos dos vocablos griegos, a, que significa sin, y tomo, que significa división. Por lo tanto, cuando tú escuchas la palabra átomo, átomo significa sin división o indivisibles. Sin embargo, el átomo sí se puede dividir, tiene una estructura interna, ¿ya? El átomo está formado básicamente por tres partículas fundamentales. ¿Quiénes son esas tres partículas fundamentales? Protones, neutrones y electrones, ¿correcto? Los tres conforman al átomo. Entonces, ¿hay algo más pequeño que protones, neutrones y electrones? Sí, algo mucho más pequeño que ello, pero nosotros a nivel de examen de admisión solamente vamos a estudiar hasta protones, neutrones y electrones. En realidad, cuando tú trabajas el tema del átomo, una mejor información tú la puedes encontrar en los libros de física, ¿ya? Parece mentira, no, no es que parece mentira, es que es la realidad. Solamente que química, para poder explicar cómo ocurre y cómo explicar cómo se ve la materia hacia adelante, tal como nosotros la podemos ver en la naturaleza, tiene que valerse de conceptos, ¿ya? Y esos conceptos de química los vas a encontrar tú en los libros de física, ¿de acuerdo? Entonces, en los libros de física. Entonces, esto de acá es en extremo importante conocerlo, ¿ya? Porque de acá es que parte todo lo que viene hacia adelante, porque del átomo parte que tú puedas conocer cómo están ubicados los electrones. De saber cómo están ubicados los electrones, tú puedes saber qué tipo de enlace van a encontrarse entre uno y otro átomo. Y del tipo de enlace, cómo es que se forman las moléculas, cómo esas moléculas interactúan a nivel macro y luego explicar cómo ocurre todo lo que nosotros vemos alrededor a través de química. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día vamos a partir de esto, vamos a partir de qué cosa es el átomo. ¿Ya? El átomo significa sin división, como ya lo mencionó Carlita, ¿de acuerdo? Pero el átomo tiene una estructura interna, ¿ya? Dos zonas principales. Una parte central que se llama núcleo y una zona externa que es la nube electrónica, ¿ya? El núcleo es la zona más pequeña del átomo, eso es muy importante tenerlo en cuenta. El núcleo es la zona más pequeña del átomo, la zona más pesada del átomo y tiene carga positiva. Es la zona más pequeña, la más pesada y tiene carga positiva. Dentro del núcleo yo me voy a encontrar dos partículas principales. ¿Cuáles son esas dos partículas principales? Los protones y los neutrones. Un protón es una partícula que tiene carga positiva y un neutrón es una partícula que no tiene carga, ¿correcto? Entonces, aquí podemos encontrar protones con carga positiva y neutrones que son partículas que no tienen carga, ¿ya? Y fuera del núcleo vas a encontrar a una zona que se conoce como la nube electrónica. Y en la nube electrónica van a estar los electrones, ¿de acuerdo? Entonces, partimos de lo siguiente. Primero, ¿qué significa la palabra átomo, chicos?
Sin división o indivisible. Indivisible. Sin división o indivisible, ¿correcto? ¿El átomo se puede dividir o no se puede dividir? Sí. Sí se puede dividir. ¿En cuántas, en cuántas zonas se puede dividir? En el núcleo y en la nube electrónica. En la nube electrónica, ¿sí? En el núcleo, ¿qué partículas, en el núcleo, qué partículas encontramos? Protones y neutrones. El ¿Sí? neutrón Protones y y neutrones. ¿Los protones qué carga tienen? positiva. Positiva. ¿Sí? ¿Y los neutrones tienen carga o no tienen carga? No tienen. No tienen carga. Fuera del núcleo, ¿a quiénes encontramos, chicos? A Electrones. los electrones. Los electrones son partículas que tienen ¿qué tipo de carga? Negativa. Negativa. Muy bien, tienen carga negativa. Entonces, ya vamos armando todo el concepto. ¿El núcleo es la zona del átomo más ligera o la más pesada? El más pesado. La Más más pesada. pesada, ¿correcto? ¿La más grande o la más pequeña? Más pequeño. La más pequeña. ¿Qué carga tiene el núcleo como tal? Positiva. El núcleo tiene carga positiva, ¿correcto? Fuera del núcleo la carga es Negativa. negativa, ¿correcto? Y fuera del núcleo la carga es negativa. Y todo el átomo en conjunto es neutro, porque la carga positiva del núcleo se compensa con la carga negativa de la nube electrónica. Y entonces esa compensación es lo que hace que todo el átomo, desde el punto de vista eléctrico, sea neutro. ¿Ya? Ahora, fuera del núcleo atómico, ¿ya? Fuera del núcleo atómico está la nube electrónica. Y en la nube electrónica, ¿con quiénes nos vamos a encontrar? Con los electrones. Electrones. ¿Cómo están los electrones? ¿Quietos o en movimiento? En movimiento. En movimiento. ¿Ordenado o desordenado? Un movimiento Desordenado. muy desordenado, ¿correcto? Nosotros la idea que tenemos del átomo, una idea muy, vamos a llamarle, muy rudimentaria, es que el átomo es como si fuera el sistema planetario solar. Y en sí el sistema planetario solar tampoco es que sea muy ordenado, sino que nos lo pintan como si fuera ordenado, ¿no? En realidad lo que tenemos nosotros es una parte central llamada núcleo, y como nos lo vinieron enseñando durante muchos años, incluso papá, mamá, a mí también me lo enseñaron de esa manera, es que tienes un sol y los planetas giran alrededor del sol. Pero ahora ya con el avance de la ciencia, con el avance de los videos, ya te van mostrando cómo es verdaderamente el sistema planetario solar y cómo se mueve en el espacio, cómo se mueve el entorno. El punto es que siempre nosotros nos han pintado de que el átomo es un núcleo y los electrones girando en redondito alrededor del núcleo. Pero no es tanto así. Eso es algo que nosotros hemos utilizado durante muchos años para tratar de explicar de la manera más sencilla cómo está dispuesto las partículas en el átomo. La realidad es que hay un principio que se conoce con el nombre de principio de incertidumbre que impide saber dónde se encuentra de manera simultánea un electrón en lo que respecta a su posición y a su velocidad. Eso se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad del electrón, o la posición y la cantidad de movimiento de un electrón. Entonces, siendo así, es que en realidad lo que tú tienes fuera del núcleo atómico son los electrones moviéndose de una manera muy desordenada, ¿correcto? Alrededor del núcleo, y por eso da la sensación como que fuera del núcleo lo que tú tuvieras es una nube de electrones, algo así como tú tuvieras una nube de arena y tú te encontraras en el centro, entonces algo parecido, hay mucho desorden alrededor del núcleo atómico, pero dentro de ese desorden hay que encontrar algo de orden, ¿ya? El principio de incertidumbre de Heisenberg me dice, no, no es posible determinar simultáneamente la posición y la cantidad de movimiento o la velocidad de un electrón. Solamente regiones donde existe la máxima probabilidad de hallar el electrón. Y esas regiones de máxima probabilidad se le llama orbitales atómicos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos del átomo, tiene un núcleo y una nube electrónica. En la nube electrónica, ¿a quiénes íbamos a encontrar, chicos? A los Electrones. a los electrones, quietos o en movimiento.
En movimiento. Movimiento. ¿Ordenado o desordenado? Desordenados. Desordenado, ¿correcto? Ahora, ¿es posible determinar simultáneamente la posición y la velocidad del electrón? ¿Es posible hacer eso? No. No. ¿Quién lo impide? ¿O qué lo impide, chicos? El principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre de Heisenberg. No es posible determinar simultáneamente ni la posición ni la velocidad del electrón, ¿de acuerdo? Entonces, solamente es posible determinar una región donde existe la máxima probabilidad de hallar el electrón. Y a esa región de máxima probabilidad, ¿cómo se le llama, chicos? ¿Te acuerdas? Empieza con OR y termina con vital. ¿Te acuerdas de eso o no te acuerdas de eso? Orbitales. Orbitales atómicos, claro. Y todo orbital, ¿correcto? Y todo orbital atómico admite un máximo de 2 electrones. Todo orbital atómico admite un máximo de 2 electrones. Entonces, cuando nosotros hablamos del átomo, hay que tener mucho cuidado, porque el átomo no es como nos lo han pintado cuando nosotros hemos estado en el colegio. Y si te lo han dicho de esa manera, entonces ahora en Unidemia tú vas a encontrar que el átomo tiene una diferente visión a como nosotros lo hemos tenido previsto, ¿ya? Entonces, hay algo que está, hay algo que está circulando en redes sociales, justo estoy tratando de ubicarlo, ¿ya? Se lo voy a dejar a ustedes como tarea acá, justo esto, para que ustedes lo vean y traten de descifrar. ¿Han escuchado acerca del gato de Schrödinger? ¿Alguien ha escuchado acerca del gato de Schrödinger? Sí, profesor. Carlita, ya, Carlita, cuéntanos acerca del gato de Schrödinger. Había una teoría de que el gato estaba muerto y vivo a la vez. Exactamente, ¿correcto? Esto está circulando en redes sociales y la verdad que ayer me causó mucha gracia el empezar a leer los comentarios al respecto. Yo te lo voy a dejar de tarea, ¿ya? Yo quiero que tu tarea de esta semana sea que tú me descifres, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Porque la verdad yo lo entendí de una manera, lo han entendido todos los demás de otra manera, tal vez bastante buena, bastante mala, pero dentro de todo esto hay bastante por entender y generar una trama. Lo que yo te voy a pedir como tarea para esta semana que viene es que tú me generes un texto, un diálogo o una explicación de lo que aparece acá. Te dicen, ¿a qué se dedican tus padres? Son científicos. Entonces el señor lo que hace es toma el teléfono y pregunta cómo está el gato de Schrödinger y alguien del otro lado responde, bien, acaba de comer y está jugando. Entonces él cuelga el teléfono y le dice a la chica, tus padres están muertos, ¿ya? Lo que dice Carla es muy bonito, es interesante. Carlita nos acompaña ya en varias temporadas, ¿ya? Y en algún momento hemos hablado del gato de Schrödinger, ¿ya? Es, como dice, es una teoría, un tratar de explicar el mundo cuántico, ¿de acuerdo? Tienes un gato en una caja, ¿ya? Y al poner el gato en una caja, tú dentro de la caja además colocas un ácido que es letal, ¿no? Y un dispositivo para que si el ácido se derrama, el gato, ¿ya? Entonces, de acá, tú ingresas a la caja, ¿ya? O en todo caso, metes al gato, metes al ácido, cierras la caja y escuchas así, un grito desgarrador del gato y ya no lo escuchas más. La pregunta es, ¿el gato está vivo o el gato está muerto? Entonces, el principio o la teoría de Schrödinger dice que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo.
La única manera que tú puedas saber qué es lo que está ocurriendo es que tú abras la caja y sepas qué es lo que está pasando adentro. Entonces, si es tan complicado saber qué es lo que le está pasando a un gato, que es algo tan grande, algo tan macro, ¿ya? Imagínate que tú quieras saber qué le puede pasar a un electrón en un átomo. Va a ser muy, muy complicado y, de acuerdo al principio de incertidumbre, imposible. Porque si tú logras tener certeza de dónde está la posición de un electrón, ya no vas a conocer su velocidad. O si tienes algo de certeza de su velocidad, ya no vas a tener certeza de su posición. Entonces, el principio de incertidumbre de Heisenberg está bastante relacionado con esto que es la teoría del gato de Schrödinger. Entonces, yo te voy a dejar como tarea eso para que tú la próxima semana puedas empezar a, puedas generar ese texto y la explicación acerca de cuál es el significado del gato de Schrödinger. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, chicos? No. Ya. Entonces, hacemos un recuento. ¿Qué significa la palabra átomo? Sin división. Sin división. ¿El átomo se puede dividir o no se puede dividir? Sí. Sí. ¿En cuántas zonas? Dos, el núcleo y la nube electrónica. Perfecto. En el núcleo, ¿a quiénes vamos a encontrar? A los neutrones y protones. Neutrones y protones. Perfecto. ¿Los protones qué carga tienen? Positiva. Positiva. ¿Los neutrones tienen carga o no tienen carga? No tienen. No tienen carga, ¿correcto? ¿El núcleo es la zona más ligera o la más pesada del átomo? La más pesada. La más pesada, ¿correcto? ¿La más grande o la más pequeña? La más pequeña. La más pequeña, ¿correcto? ¿Qué carga tiene el núcleo? Positiva. Positiva. ¿Los protones y los neutrones son las únicas partículas del núcleo atómico, chicos? No, hay varias. Hay muchas más partículas. En realidad se conocen más de 200 partículas dentro del núcleo atómico, pero las principales son protones y neutrones. Fuera del núcleo atómico, ¿a quiénes encontramos? A los electrones. A los electrones. ¿Los electrones están quietos o en movimiento? En movimiento, Movimiento. ¿Ordenado o desordenado? desordenado. Desordenado. Ah, mira cómo empiezan a hablar cuando ven a Miss Laura ya en clase. Ya me estoy dando cuenta. Ya voy a poner ahí el sticker de Miss Laura para que todos empiecen a hablar. Ah, hace un ratito era un examen oral únicamente a Carlita. Pregunta. ¿Es posible determinar simultáneamente posición y velocidad de un electrón? ¿Sí o no? No. 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 ¿Quién lo impide? ¿Qué lo impide? El principio de El principio incertidumbre. es certidumbre. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg. ¿correcto? Para quienes hayan decidido ser ingenieros como carrera profesional, chicos, esto que te estoy mencionando son aspectos teóricos que aparecen en preguntas de examen de admisión para quienes postulan a ingeniería, ¿ya? Así que, por más que sea redundante, ¿ya? Te ayuda porque se te quede en tu cabecita estas ideas, ¿de acuerdo? Entonces, yo no puedo determinar la posición y la velocidad de un electrón. Lo que sí puedo determinar es una región del espacio donde existe la máxima probabilidad de hallarlo. ¿Y esa región del espacio cómo se llama, chicos? Orbitales. Orbital atómico, ¿no? ¿Y todo orbital atómico admite un máximo de cuántos electrones? Dos. Dos electrones. Como máximo, dos electrones. ¿El núcleo tiene carga? Positiva. Positiva. ¿La nube electrónica tiene carga? Negativa. Negativa. ¿Y todo en conjunto tiene carga o es neutro? Neutra. Neutro, perfecto. Esa es la idea con la que tú tienes que irte hoy día acerca del átomo. ¿Ya? Esa es la idea con la que hoy día tienes que irte acerca del átomo. El átomo tiene esa particularidad. Ahora, ya teniendo al átomo, algo muy importante que se me estaba pasando es lo siguiente, ¿ya? Que el diámetro del núcleo o el diámetro del átomo es aproximadamente 10.000 veces el diámetro del núcleo atómico. Profe, ¿y eso qué significa? Es como si tú colocaras un alfiler en el centro de un estadio, ¿ya? Y la cabecita del alfiler te representara al núcleo y todo el estadio te representara al átomo. Es muy pequeño el núcleo atómico y en extremo gigantesco el átomo. Sin embargo, en ese pequeño espacio se concentra casi toda la masa y la carga eléctrica positiva del átomo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí
¿Alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, chicos? ¿Nada? ¿Todo bien? Ya, bueno, listo. Entonces, vayamos a la siguiente lámina, ¿ya? Acá hay como un mapa mental de lo que nosotros hemos visto. Esto también va a ser tu tarea. Acuérdate, ¿cuáles son tus tareas para la próxima semana? Esta va a ser una tarea. ¿Cuál es tu otra tarea? Investigar el gato de Schrödinger, la teoría. Basado en el... Pues, claro, lo vas a investigar, ¿ya? Pero yo te voy a pasar el meme que tienes ahí y tú vas a explicar qué significa para ti eso del meme. Y la próxima semana vamos a discutirlo en base a lo que tú has leído e investigado acerca del gato de Schrödinger, ¿ya? Esa va a ser tu tarea para ti. Lo vas a presentar el día viernes, o el día martes, está bien, porque tienes mañana, el lunes y el martes para poder investigar acerca de eso. Pero te va a llamar mucho la atención y te va a motivar mucho a entender esta parte de la mecánica cuántica que es muy, muy bonita. Bueno, entonces, retomando. El átomo tiene un núcleo que tiene protones, neutrones y muchos otros nucleones, ¿ya? El átomo también tiene una nube electrónica que contiene a los electrones. La nube electrónica define el tamaño del átomo y los electrones se encuentran en regiones de máxima probabilidad llamadas orbitales atómicos, que están definidas o en todo caso, definidas o sustentadas con el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿correcto? Nosotros vamos a tener unas zonas en donde vamos a encontrar un máximo de 2 electrones y esas zonas se conocen con el nombre de orbitales atómicos, ¿ya? En el caso del núcleo atómico, concentra casi toda la masa del átomo, tiene carga positiva, es la zona más pequeña que tiene el átomo y los nucleones están unidos por un tipo de fuerza que se llama la fuerza nuclear fuerte, ¿de acuerdo? Respecto a la masa de los átomos, el neutrón, perdón, de las partículas subatómicas, el neutrón es un poquitito más pesado que el protón es mucho, mucho más pesado que el electrón, por eso casi toda la masa del átomo se concentra en el núcleo atómico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando regresemos vamos a hablar un poco más en profundidad acerca del átomo, pero por ahora tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Que respecto a las partículas subatómicas fundamentales, tenemos tres: protones, neutrones y electrones, ¿correcto? La masa del protón y la del neutrón es básicamente la misma, solamente que el neutrón es un poquito más pesado que el protón, si te das cuenta. 1,0087 frente a 1,0073. Y si me voy a la masa del electrón, es en extremo pequeñita, prácticamente una nada. Por eso casi toda la masa del átomo se concentra en el núcleo atómico, ¿ya? Otro punto importante es que el electrón tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva y el neutrón no tiene carga. Por eso el núcleo tiene carga positiva y la nube electrónica carga negativa.